Bien, estamos en un nuevo episodio. Bienvenidos, bienvenidas. Y un saludo donde quiera que estén a todos ustedes, amables amigos, que nos están ya escuchando en estos momentos, en este espacio que, la verdad, hay que decirlo abierta y francamente, por cuestiones laborales, sobre todo de un servidor, adaptándome a nuevos proyectos, a una nueva misión, a nuevos objetivos, nuevas puertas, nuevo ambiente, un nuevo enfoque en el que estamos también ahí laborando. No hemos tenido oportunidad de organizarnos acá con el gran Ricardo Romano, pero pues ya hemos vuelto y trataremos en la medida de lo posible estar al pendiente y de nutrir este espacio que al final de cuentas es por y para todos ustedes. Nosotros nada más estamos aquí para pues dar una opinión, para ponernos al día, para hacer un repaso de toda la información más importante que se da, de los temas más importantes, más coyunturales, semana tras semana, ya sea a nivel nacional y por supuesto a nivel nacional, que nos importe y nos atañe, y no nada más que nos importe y nos atañe y nos afecte, sino también que esté ahí en el radar. ¿Por qué? Porque pues todo lo que sea humano, más bien nada de lo que es humano me es ajeno, todo lo que es humano debemos de entenderlo, comprenderlo, de tratar de ponerlo en el foco y de hablar al respecto siempre, por supuesto, pues desde el conocimiento y con bases y demás. Y pues bueno, ya estamos retomando nuevamente este proyecto, han pasado un sinfín de cosas. Para este episodio nos enfocaremos o nos centraremos solamente a hacer una recapitulación, por así decirlo, de lo más importante, sobre todo a nivel nacional, insisto, y pues si la conversación así nos va llevando, a lo mejor tocaremos uno o dos temas también importantes a nivel internacional, pero por lo pronto, usted ya lo sabe, mi nombre es Juan Carlos Flores y me acompaña en este espacio, como ya lo presenté, mi gran amigo, compañero, por supuesto, colega, Ricardo Romano. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Nuevamente reinaugurando una vez más este espacio en un nuevo sexenio. Hola Juan Carlos, sí, efectivamente. Bueno, antes de entrar en materia, mencionar que, como ya lo saben, nos pueden sintonizar en Amazon Music, Spotify, principalmente como plataformas de podcast, y también subimos los episodios completos tanto a YouTube como a Facebook. Y bueno, recordar que el último episodio que llegamos a realizar fue en el mes de septiembre, justo en la última semana, previo al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. Hablamos un poco más que nada, no tanto del inicio del sexenio de la primera mujer presidenta en la historia de México, sino más bien de lo que dejaba el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Por ahí dimos nuestra opinión alrededor de pues lo que se había sido su gestión, una calificación final, etcétera. Y realmente también estuvimos cerca de conectarnos el martes 5 o 6 cuando fueron las elecciones en Estados Unidos. La verdad es que ya cuando nos íbamos a conectar, pues ya la cosa estaba muy cantada que la verdad ya no tenía mucho sentido conectarnos. Se esperaba que iba a ser una noche larga, que va a ser un poco de la recapitulación que vas a hacer, pero bueno, me adelanto un poco con ese día en específico, esa noche. Se esperaba que iba a ser una contienda muy cerrada, una noche larga ese martes de elecciones en Estados Unidos. Se hablaba incluso de que entrada la madrugada o incluso al otro día no iba a haber un resultado definitivo en la elección de Estados Unidos. Se esperaba incluso que pasaran hasta semanas para tener un resultado oficial. Y la realidad es que pues Donald Trump inclinó la balanza a su favor, inclinó las apuestas a su favor y terminó congratulándose y consagrándose en las elecciones de manera, hay que decirlo, más contundente o mucho más contundente de lo que se esperaba. Obviamente era un volado quién podía ganar, al menos en las probabilidades, pero ya en el resultado final y con el periódico bajo el brazo, pues hay que decirlo, fue una victoria, yo no diría aplastado, apabullante ni aplastante, pero sí contundente, porque de esos estados bisagra que se habló tanto, pues terminó ganando 6 de los 7 y algo también muy relevante, que terminó ganando el voto popular, algo que ni en 2016 ni 2020 había logrado. Sí, definitivamente se esperan muchas cosas y no sé hasta qué punto, mi estimado Ricardo,
No sé hasta qué punto también estas famosas cámaras de eco, al menos de este lado, nos afectaron nuestra percepción, por así decirlo, porque honestamente, por un lado sí hay que decirlo también, no las casas de apuestas propiamente, pero sí las agencias eh, de encuestas, las casas encuestadas en los Estados Unidos, que es un poco diferente cómo se manejan acá, por esta misma complejidad del sistema electoral estadounidense, que es un poquito complejo y un poquito antidemocrático, hay que decirlo, ¿no? En la casa de la democracia, un sistema ya muy obsoleto, muy poco democrático, se maneja, pero bueno. Y coincido completamente contigo cuando mencionas, no fue aplastante, pero sí fue una victoria contundente. Desde tempranas horas de la noche, digo, todavía eran como, ¿qué te gusta? Pues fíjate, en el Pacífico, Ricardo, en California, eran, ¿qué te gusta? Las 9 de la noche, 10, 11, 12 del este, ya la balanza ya se inclinaba, ¿no? Ya, ya teníamos una clara ganadora, tanto así un claro ganador, perdón, más bien, la tendencia ya era irreversible para esa hora, ya se sabía que iba a ganar Donald Trump, tanto así que pues en el búnker y en donde estaban los seguidores de Kamala Harris, híjole, no sé si alcanzaste a ver esas imágenes desoladoras, completamente desoladoras, ni siquiera se presentó esa noche, o sea, dejó tirada a su gente, no, ni siquiera salió a dar las gracias o algo de ánimo, o sí, dar las gracias a todos sus seguidores, porque sí, también hay que entenderlo, fue una campaña express. Donald Trump lleva mucho tiempo, así como lleva mucho tiempo con juicios, con alegatos y en el ojo del huracán, también Kamala pues saltó de la noche a la mañana y qué fue lo que pasó o cómo podemos o qué podemos aprender más bien de esta elección estadounidense. Pues bueno, que las casas encuestadoras en los Estados Unidos siguen teniendo fallas y siguen teniendo ciertos errores nuevamente. ¿Por qué? Porque sí fue una victoria contundente y todas las encuestadoras mencionaban que había un empate técnico o una ligera ventaja a favor de ligera. Sin embargo, el resultado no fue ese. ¿Qué otra cosa también podemos aprender de esto? Más bien, ¿qué nos dejó esta elección en los Estados Unidos? Bueno, que una elección al vapor, una elección, digo, Biden nunca debió de haber sido considerado para una reelección. Ahorita lo vemos ya en sus últimos actos, en el G20, en algunos actos más públicos, y honestamente se ve muy acabado, ya con unas capacidades cognitivas ya bastante deterioradas. Ese fue un gran error de los demócratas, debieron de haber encumbrado la figura de Kamala Harris desde hace un gran tiempo. Yo sí creo que el tema de que sea una mujer y que sea una mujer negra también es un tema que jugó en contra de la imagen de Kamala Harris en un país tremendamente racista como el Estados Unidos, pero no fue el factor decisivo. Yo creo que también tiene que ver con la serie de preguntas y cuestionamientos que la prensa le hizo sobre cuáles serían sus propias propuestas, su eje de campaña y todo, prácticamente todo, era una continuación de Joe Biden. No presentó absolutamente nada nuevo ni significativo. Y bueno, y por último, también creo que algo que nos dejó Ricardo es estos mitos. Nuevamente, o sea, cada 4 años yo ya estoy un poco cansado de este discurso del voto latino, que el voto latino va a ser decisivo, que ahora sí el voto latino va a ser importante. Donald Trump se cansó de hablar mal de los latinos en general y de los mexicanos para variar y hicieron una gran campaña, no sé si recordarás, estuvo Bad Bunny, estuvo Maná, estuvo Los Tigres del Norte, estuvo Residente de Calle 13, sobre todo el pueblo boricua también, que fue Donald Trump y la gente de Donald Trump muy groseros con ellos. Se unió toda la comunidad latina. ¿De qué sirvió? Para nada. ¿Por qué? Porque el voto latino no es decisivo en los Estados Unidos. Importa poco o nada lo que vote el latino, aunque sean varias decenas de millones de latinos. El voto latino es complejísimo y no se puede
homogeneizar, o sea, es demasiado complejo, es demasiado diverso el voto latino, entonces se derrumba este mito del voto una vez más, porque ya se ha derribado muchísimas veces, pero sigue Univisión, sigue Telemundo, siguen los medios, sigue el establishment, los medios latinos en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, repitiendo que el voto latino, el voto latino da igual, no importa, o sea, los latinos no jamás han podido, y yo no creo a mediano o largo plazo que vayan a poder redirigir el rumbo de una elección, sobre todo porque hay tantos latinos demócratas, toda la comunidad cubana es tremendamente republicana, perdón. Los tejanos también, ¿cuánto latino hay en Texas? Y sigue siendo 100% republicano. Arizona. Nada más, Arizona también. Entonces, el voto latino, a mí la verdad, ya no les compro ese cuento ni esa narrativa. Entonces, para mí, sigue destruyéndose y sigue derrumbándose y no hay sustento para esa narrativa del voto latino. Y otra cosa también, pues los grandes medios también y las grandes figuras, los influencers, ¿cuántas veces nos dijeron, mi estimado Ricardo, que el factor Taylor Swift? Que si Taylor Swift decía que apoyaba a Kamala Harris iba a ir al cielo. Pues pasó. Taylor Swift apoyó abiertamente en redes sociales a Kamala. No dijo nada en contra de Trump, per se, hasta donde tengo entendido. Pero igual, no importó. Y esos cientos de miles de millones de seguidores, las redes no juegan. Por el otro lado también tenemos toda la conversación. Yo esa noche y varios días antes estuve en Twitter. También hay que recordar, mi querido Ricardo, Elon Musk ahora pertenece al gobierno de Donald Trump. Y de hecho ya tiene pues le abrieron una secretaría del buen gobierno y de la buena función burocrática. Van a quitar la burocracia y demás. Y fíjate, muy al estilo cuatroterista. Hasta eso está medio curioso el asunto. Pero bueno, va a ser Elon Musk la gran figura ahí. Y todo Twitter era a favor y a favor y a favor y a favor. Yo dije, nah, pues le movieron el algoritmo ahí, Musk y demás, para pues subir para arriba las cuentas por Trump. Pero pues algo ahí pasó en X, algo ahí pasó en Twitter, que pues en Twitter la percepción era de que iba a ganar abiertamente y ganó abiertamente Donald Trump. Al final de cuentas, esto, la elección de Estados Unidos también está usando una plutocracia y una especie de aristocracia también, donde los más ricos, donde el que le mete más lana, en donde el que tiene más patrocinadores, como tal, son los que ganan y pues a Trump le fue bastante bien. ¿Y con esto qué va a pasar? Bueno, en Israel va a estar tranquilo de que lo van a seguir apoyando con armamento, con dinero, con todo esto. Y Zelensky pues va a temblar. Está temblando por otro lado eso a nivel internacional. ¿Por qué? Porque pues se le acabó el dinero. Y de este lado están las presiones y las presiones y las presiones y las presiones. Pero, mi querido Ricardo, yo siempre he dicho, y lo reitero en este programa, que más vale diablo viejo conocido que nuevo por conocer. Ya sabemos cómo se maneja Donald Trump. Los mismos canadienses también, ahora que se movió todo esto, que hablaron del TEMEC, que se iba a renegociar, que el gobernador de la provincia de Ontario y creo que el de Alberta también querían que México saliera del TEMEC y demás. Y bueno, Donald Trump que dijo, pues saben qué, papacitos, pues bueno, incluso ustedes, mis queridos canadienses, también en una de esas tengan cuidado porque les bloqueó todos, va a haber aranceles tanto para Canadá como para México, por el tema de la droga de los migrantes del fentanilo. Y Sheinbaum hizo una cosa que yo no sé tú, pero yo no esperaba, Ricardo, con eso vamos a terminar y ahorita te doy la palabra, que es lo último que ha sucedido, que ha acontecido, pues bueno, pues le respondió fuerte. Esa parte la dejamos para el final, nada más para retomar nuevamente con Donald Trump. Al parecer sí funcionó bien esos 2 atentados en su contra, de los que salió airoso, de los que salió afortunadamente no pasó a mayores, pero toda esa gran narrativa de este hombre perseguido por el establishment funcionó, ganó bien y vuelve a pesar de los juicios con Stormy Daniels, los juicios por lo del Capitolio y demás, vuelve como en los grandes. Ojo, porque eso sí, ya le bajaron a quien creo que es su fiscal,
por una cuestión de agresión sexual, que eso sí es bastante perturbador y peligroso, pero fuera de eso, Trump está en los grandes eventos en la UFC, está con Dana White, está la política del espectáculo, Ricardo, vuelve a los Estados Unidos y vuelve recargado con el señor Elon Musk. Sí, mira, fíjate que yo quisiera tocar un tema un poco más macro con respecto a tratar de responder un poco la pregunta de por qué miles o millones de personas votaron por Donald Trump. Tú mencionabas el tema de los latinos. Pues mira, para los que sigan tratando de darles o quieran darle a ese sector un plus o una consideración importante con respecto a lo decisivo que pueden ser en una elección, pues hay un argumento en contra en el sentido de que si piensan que con Donald Trump en la boleta iba a ser una opción, eh, pues digamos, terrible para el latino en general, pues hay que decirlo, conforme han ido avanzando las elecciones en Estados Unidos, digamos de 2016 a la fecha, pues cada vez más latinos votan por él. Y más allá de los latinos o de grupos étnicos, grupos raciales, la realidad es que ya nos habla el resultado contundente de la victoria de Donald Trump de un país y en general, tal vez ya comparándolo a nivel internacional, ya de una situación donde el proteccionismo, yo no sé si llamarlo la antiglobalización, pero sí el primero ver por situaciones nacionalistas antes que voltear al mundo exterior, empiezan a apoderarse de alguna u otra manera en varios sectores del mundo, no exclusivamente de Estados Unidos como, digamos, muy buena parte de las propuestas o de las amenazas, propuestas amenazas que llega a realizar el ahora electo presidente de Estados Unidos, pues ya se pueden de alguna u otra manera verse replicadas o es una réplica de lo que ya aconteció en otros países. Y en ese sentido, pues sí, también hay que tratar de darle esa lectura de qué es lo que viene en general para el mundo con este tipo de ideologías, donde ya no es como en el 2014, 2015 que empezaba a figurar Donald Trump y que varios decíamos, bueno, es un loquito y tres más los que lo siguen y que pues ni siquiera va a llegar a la candidatura. Y ya, digamos, 8 o 9 años después de aquella aparición de Donald Trump emergiendo como un candidato en el Partido Republicano, pues ya nos habla de una realidad donde incluso ya podremos hablar de subcorrientes trompistas alrededor del Partido Republicano y ver cómo se termina eso desarrollando en general en Estados Unidos y en el resto del mundo. Ahora, hablando sobre el Partido Demócrata, creo que vive una crisis muy aguda porque tú mencionabas que a lo mejor lo ideal era que Kamala Harris tomara la candidatura con mayor tiempo de antelación, pero aún así no estoy seguro que le hubiera alcanzado por varios factores y hándicaps que ya mencionaste, pero también por la razón de que realmente diera la impresión que desde 2016 el Partido Demócrata no ha sabido renovarse, o sea, desde la salida de Barack Obama de la presidencia no han sabido cómo renovarse. Que pudieron recuperar la presidencia en 2020, sí, pero tiene mucho que ver tal vez lo que en parte hizo Trump en el gobierno y también en parte corrigiendo un poco los errores que cometieron en la campaña de 4 años anteriores. Pero realmente de raíz el Partido Demócrata no se ha podido regenerar y hasta cierto punto yo haría un paralelismo con lo que ocurre en México con los partidos tradicionales como el PRI y el PAN, que llevan ya mucho tiempo sin poderle dar la vuelta a la tortilla en la situación en la que ha ido cambiando, digamos, el pensamiento del electorado, que eso hay que decirlo. Diera la impresión que muchos obviamente están a favor de una política proteccionista y nacionalista como la de Donald Trump y otros prefieren a un Donald Trump proteccionista a una incertidumbre que les ha brindado en muchos sectores los gobiernos demócratas, tanto a nivel local como a nivel federal. Entonces ahí, pues más o menos lo que logro percibir tras las elecciones de Estados Unidos y ya para ligarlo al tema de la relación bilateral con México,
Pues fíjate que, y aquí también ya es entrar un poco en el terreno lo doméstico y ya entrar también en materia con lo que ha sido el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya digamos tiene ciertos matices. Eh, Hay que recordar que, por ejemplo, el gobierno de López Obrador muchas veces se criticó que iba a ser una política terrible a nivel exterior y realmente en general se manejó de manera más que aceptable. Yo diría, y creo que concuerdas con ello, en materia de política exterior, a grosso modo pues no solo con Estados Unidos, sino en realidad a nivel internacional en lo general. Pero ya con Claudia Sheinbaum sí podemos encontrar ya ciertos matices distintos. Creo que no vamos a encontrar una presidenta, o no estamos encontrando una presidenta que trate de cachondear la situación como a veces lo hacía López Obrador, de ir a frases comunes, ir a territorios donde las situaciones o las palabras quedan un tanto ambiguas, que en materia de política exterior le funcionaba porque al final de cuentas había otras personas que eran los que ejecutaban y actuaban en ese sentido. Aquí sí vemos una presidenta como más ácida, yo le pondría así en lo general, Sí, una sí, presidenta sí, más sí. ácida que no va a estar ni echándole el frijol con gorgojo a Donald Trump, pero tampoco va a estar siendo el tapete que a lo mejor en su momento llegó a ser el gobierno de Peña Nieto. Sí, sin duda alguna. Y ahí está la respuesta, Ricardo. Ahí está la respuesta. Y va de mano de este último comentario que tuve, de uno de los últimos comentarios que tuve, que bueno, para mí Donald Trump, también hay mucha negatividad. No, es que Kamala pudo haber sido una gran compañera, No, es una llena falacia. de Sí, no, definitivamente no. Ahora, insisto, Donald Trump es un perro que ladra. Y con la relación Y a veces sí bilateral, muere. a veces muerde, pero pues es como un chihuahua. Si muerde, pues pueden pasar muchas cosas, pero eso también tiene mucho que ver este sistema también en el que vivimos, muy especulativo como tal. Y ahí está la declaración de que iba a subir un 25% los aranceles si no controlaba si no controlaba México la cuestión migratoria y del narcotráfico. ¿Qué pasa el otro día? Sheinbaum en sus mañaneras, que por cierto, sus mañaneras, yo te voy a ser bien sincero, no tengo tiempo de verlas, pero sí sé que son mucho más eficaces, mucho Más más productivas, diríamos. productivas, cortas, sinceras, al grano, punto, se acabó. No lo alarga tanto Sheinbaum, lo cual pues se agradece bastante, sobre todo para los compañeros, los colegas que les toca cubrir aquella conferencia. Y yo no sé, pero hasta ahorita no me ha tocado ver o que se haya viralizado este tipo de personajes, ¿no? Tipo Lord Molecula y demás sujetos ahí que se les sabe, ¿no? Que ahí les daban ciertos moches para que acapararan los paleros que acaparaban las primeras sillas de esta conferencia. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? La contestación que le hizo a Donald Trump me pareció, como tú dijiste, ácida, pero también muy puntual, muy certera y llena de dignidad, ¿no? Diciendo, mire, señor Trump, así está la cosa, ¿verdad? Usted y yo vamos a tener relaciones, o sea, nuestros países van a tener relaciones más allá de quién esté, más allá de que si usted quiere poner aranceles, y eso no conviene a las empresas, no conviene nada, y le contestó duro. Dice, nosotros ponemos las muertes, ustedes ponen las armas, nosotros ponemos a los muertos. ¿Por qué? Por sus caprichos, los caprichos de su pueblo, que es el mayor consumidor de estas sustancias, y aquí llegan de China los productos que allá se importan. Entonces, dándole a entender que este es un tema global. O sea, estamos hablando de transnacionales que se dedican a eso, a, a, pues a otorgarles, ¿no? O sea, ese bien de consumo que es el fentanilo a los americanos, que se están ahogando, que se están muriendo en decenas de miles por esta epidemia, ¿no? La adicción es simplemente porque les encanta meter ese tipo de cosas a los americanos. Y eso se los hizo ver en la cara la doctora Claudia Sheinbaum. Lo dijo de una manera certera.
y dijo 7 de cada 10 armas que son incautadas por los narcotraficantes son de ustedes. Y si ustedes nos quieren poner aranceles, va a haber aranceles en respuesta en la misma proporción, hasta que se vean afectadas nuestras empresas. Entonces, ese no es el camino. Fue lo que le dijo Claudia Sheinbaum a Donald Trump. ¿Y qué pasó después, mi querido Ricardo? Como por arte de magia, Donald Trump anunció que se ha pactado en común acuerdo, en buena relación, en buena lid, el cierre de la frontera para tratar los casos migratorios. Así de simple. Y ojo, porque así van a ser los 4 años que esté Donald Trump en el poder. Va a presionar de un tema y va a salir al otro día con que ya México lo arregló. ¿Por qué? Porque quiere tener este señor el control de la narrativa. Va a ser muy molesto, va a ser muy tedioso, pero al final va a fluir y se va a salir adelante. Vamos a ver cómo va a ser el tema de la inversión extranjera, vamos a ver qué tanto puede hacer Claudio Sheinbaum, pero yo creo que se puede renegociar bien el TEMEC, yo digo que se puede renegociar bien con Canadá, porque a Canadá también ya le dieron un sustito. Entonces, yo creo que la comunicación va a ser vital, va a ser importante, y Sheinbaum, bueno, ya estuvo en el G20, cosa que el observador jamás salió en 6 años. ¿Por qué? Porque a Sheinbaum le quiere y Sheinbaum le va a convenir esta nueva reapertura ante el mundo. AMLO era muy nacionalista, muy proteccionista. Claudia es más globalista, si lo podemos llamar de alguna manera. Están estos rumores de que se integra al BRICS, yo no lo creo, pero pues no estaría mal acercarse también a Brasil, no estaría mal acercarse a China. China ha invertido mucho en México y va a seguir haciéndolo, Pero el tema del nearshoring con Estados Unidos es importante, es muy, 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 muy importante. Y creo que en esa materia México está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas bastante bien. No sé cómo lo veas tú, mi estimado Ricardo, cuando vemos imágenes de una de las conferencias mañaneras ahí con Marcelo Ebrard, quien pues se cuadró, quien cerró filas después de todo lo que pasó en la campaña, y bueno, me parece que está haciendo las cosas también demasiado bien el señor Marcelo Ebrard Casaubon. Y aquí paréntesis abro con Marcelo, y ahorita viéndolo, es la conferencia de hoy. Pareciera que cuando se tocan temas de bilaterales de relaciones internacionales, él, digamos, está en su panacea, porque se ve muy cómodo, o sea, hasta pareciera que digan, pónganme algo más difícil. Ya lo vivió con el gobierno de López Obrador, ahora lo hace con Claudia Sheinbaum, lo está haciendo con Claudia Sheinbaum, pero sí era la impresión que el tipo le encanta este tipo de situaciones donde hasta se ve muy cómodo, hasta pareciera que mejor hasta quitemos al observador para que suframos un poco, porque pareciera que lo resuelve o lo hace ver muy fácil todo. La realidad es que lo que mencionas, y yo creo que la frase de perro que ladra no muerde, o muerde muy poco, o es un perro pequeño, como mencionabas hace unos minutos, pues sí le queda un tanto a Donald Trump. Y bueno, parte de lo que es ser proteccionista y nacionalista es precisamente no tomar injerencia directa en lo que ocurre en otros países. Entonces, por ejemplo, todos esos comentaristas que hablan de que a ver si no hay una intervención militar en México o que va a haber una escalada de violencia en el mundo, etcétera, pues creo que no están entendiendo que parecía que Donald Trump lo que está tratando de hacer y de lo que habló en campaña es de darle a los suyos antes que a todos los demás. Entonces, si lo importante es darle a los suyos y la intención es, por ejemplo, no sé, deportar miles de, eso sí podría ser porque es algo interno de Estados Unidos, deportar miles de migrantes en un periodo de tiempo muy corto, pues bueno, es una política más a favor de lo que siempre ha estado proponiendo y amenazando a lo largo del tiempo, pero no, por ejemplo, hablar de que va a intervenir en México y yo escuché alguna vez en estas semanas de que a ver si no perdemos Chihuahua, cosas que la verdad son muy disparatadas si uno no entiende a plenitud lo que realmente es Donald Trump. Y tiene razón, es más que nada un personaje que sí habla de más, eso es indudable,
que sí dice muchas cosas o muchas de ellas que son poco asertivas y además poco creíbles. Escuchaba precisamente a Marcelo Ebrard hablar sobre ese tema de subir los aranceles, de decir que al final de cuentas es una guerra de aranceles que no le convendría ni a México, ni mucho menos a Estados Unidos, porque al final de cuentas el principal socio comercial hoy en día de Estados Unidos es México en un porcentaje más alto que el resto de países en el mundo. Entonces, en ese sentido, pues es simple y sencillamente una manera que él utiliza políticamente para presionar a otros y, digamos, tener a su electorado contento, entre comillas, o sea, que la gente vea, sí está funcionando lo que nos dice Donald Trump y entonces hay que seguir creyendo en él, que es un tanto lo que también hacía de alguna u otra manera López Obrador en México. Había ciertas ocasiones donde precisamente en la mañanera las utilizaba para dar a conocer sus famosos otros datos, donde lo que trataba de hacer era marcar la agenda y al final lo logró de manera sostenida y por mucho tiempo y que al final de cuentas le dio réditos, pero bueno, eso ya es otra historia. Y ya para cerrar con el tema de Trump, pues solo mencionar que ese aspecto, los dos aspectos, tanto de migración como de narcotráfico, diera la impresión que al corto plazo, el que puede ser más eh, preocupante para el gobierno mexicano es el de la migración, porque si en verdad empieza a haber deportaciones masivas, pues sí nos veríamos en una situación donde sí podría haber cierta crisis humanitaria en el país. En el caso del narcotráfico me da la impresión que al final de cuentas también hay muchos intereses de por medio, donde como tú lo mencionabas, o sea, el que haya una gran cantidad de consumo de drogas en Estados Unidos no es exclusivamente porque es el gran negocio de los cárteles mexicanos en Estados Unidos, sino porque el negocio y el mercado lo demanda, o sea, es al final la ley de la oferta y la demanda. Si te lo están demandando de manera importante en Estados Unidos, pues obviamente tú vas a tratar de hacer el negocio allá y al final no es exclusivamente que los narcotraficantes hacen el negocio redondo, sino obviamente hay partes involucradas, incluso gobiernos involucrados, eso que no le quepa la duda a nadie, de que de alguna u otra manera, si las drogas y la cantidad de problemas que tienen en consumo de drogas en Estados Unidos sea exclusivo de los cárteles mexicanos o del narcotráfico en México, no, están completamente equivocados porque al final hay gente coludida en ambos lados de la frontera. Y bueno, ya para ir específicamente con el tema doméstico, porque da para hablar unos minutos ya y cerrar el episodio, pues sí, Claudia Sheinbaum, específicamente, por ejemplo, con las mañaneras, es un ejercicio donde para nada vamos a ver al youtuber Andrés Manuel López Obrador tratando de dar la nota casi todos los días. No vamos a ver la remembranza de canciones, el mariachi, entrevistas de hace años, etcétera. O lo que tú mencionabas, algunos influencers ahí colados tratando de dar la nota. Van a ser cosas más puntuales, cosas más productivas, cosas, digamos, como diría eh, algunos profesores del TEC, la carnita de la información. Eso sí vamos a tener más en las mañaneras o las tenemos en las mañanas de Claudia Sheinbaum. Y ya en términos generales, pues lo que ha robado cámara y atención, pues ha sido esta disputa entre el Poder Judicial y los otros dos poderes, particularmente el legislativo y el ejecutivo, con respecto a la reforma judicial, que de alguna u otra manera ya sabíamos que no iba a ser el mejor de los tragos para ninguna de las partes involucradas, y diera la impresión que todavía le cuelga la situación para que deje de estar en boca, digamos, de la opinión pública. Sí, definitivamente, Ricardo, yo ya en este espacio lo he mencionado también abiertamente, ¿no? Creo que las cosas no se hicieron bien con esta reforma, lo que se pasó estuvo muy mal. El INE se debe estar queriendo volver completamente loco por la elección que se viene. A mí me parece insostenible lo que se va a hacer, pero bueno, ya ahorita dentro del Poder Judicial, la verdad es que está esta facción, ¿verdad? Que renunció y demás. Hay otra facción que renunció y que ya se inscribió
elegirse y demás, y está el resto de personas y de personajes dentro del Poder Judicial, de trabajadores y trabajadoras de todos los niveles, juzgadores, magistrados, jueces de distrito, todas estas cuestiones. La verdad es que hay que decirlo, Ricardo, o sea, yo al menos me siento bastante ignorante en el tema de cómo funciona el Poder Judicial, porque también hay que decirlo, así es un poder que ha trabajado toda su vida, prácticamente toda su vida dentro del oscurantismo. Y si bien es cierto que hay una gran corrupción dentro del Poder Judicial, y la misma Sabina Berman fue nota por haber sacado a la luz que tuvo que sobornar a un juez para que sobornara a otro juez con más dinero de lo que le pedía a otro. Lo mismo pasa con estas redes de familiares, ¿no? Que son odontólogos, que son comunicadores, que son todo menos abogados o juristas y que tengan una carrera en el Poder Judicial nada más porque son familiares, primos, hermanos, tíos y demás. Es un poder incestuoso al más no poder. Y hay una cantidad impresionante de jueces, magistrados y gente que trabaja en el Poder Judicial, que son los que imparten justicia, en teoría, en este país, o los que deciden el futuro de muchas cosas en cuanto a lo judicial como este poder independiente, que no deberían ni deberían de estar ahí. Eso hay que decirlo, eso es una realidad. O sea, hay un nivel de corrupción terrible y una percepción de corrupción por parte de la ciudadanía también muy alto. Son verdades y son datos y ahí está, ahí está documentado. Pero también por el otro lado es cierto que no es la manera, no son las formas y la evidencia que hay a nivel global en Bolivia, en Estados Unidos, en ciertos estados, pues nos indica que a lo mejor la elección de jueces y magistrados y jueces de distrito y toda esta cantidad de gente que se va a elegir, pues no es lo adecuado. En primero también porque la gente de a pie, si muy apenas, Ricardo, sabemos quiénes son nuestros diputados locales, cuando contienden, cuáles son sus propuestas, de qué partidos son, cómo localizarlos, qué formación tienen. Oh, imagínate la cantidad de boletos que te van a entregar ese día para saber qué juez es, de qué tema es, qué especialidad tiene, etcétera. O sea, va a ser una elección que la gente va a estar muy desinformada y que también no sé cómo va a estar la cuestión de las campañas que van a tener que hacer estos jueces, porque ojo, ya he localizado y he estado observando muchas agencias de comunicación y de marketing político y electoral y de imagen y todo esto, que ya están empezando a poner anuncios y a subir reels y contenido dirigido a ellos. Ah, juez, si tú quieres en un futuro ser, tienes que mejor. Ya están empezando. Entonces, imagínate, Ricardo, la cantidad impresionante de spots en radio, en televisión, en redes, que va a haber para elegir a toda esta gente, Ricardo. De verdad que las cosas no se están haciendo bien en este aspecto en ninguno de los dos lados. O sea, no estoy defendiendo el Poder Judicial porque tiene muy pocas cosas que defenderse este Poder Judicial. Sí era urgente una reforma al Poder Judicial, pero no esta cosa que sacaron. Que me disculpe la gente del Poder Judicial, que conozco a varios últimamente oportunidad de convivir con gente cercana al Poder Judicial, que le ha ido bien, que le ha ido mal, que en la tómbola pues salieron sorteados y demás. Y otra gente pues que ya está pensando justamente también en las campañas, que va a ser todo un tema, y que está nerviosa, y que yo lo entiendo, y que es gente preparada. Y por el otro lado también, pues hay que decirlo, ¿no? O sea, la reforma judicial pues, no debió haber sido como es, pero pues ahí está mi estimado Ricardo, y a ver cómo llega a salir este tema. Yo la verdad ahí sí no puedo, o sea, no meto el fuego en las manos por absolutamente nadie, pero creo que todo se está haciendo mal en este tema puntual. Sí, porque al final de cuentas hay ciertas hipótesis de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, la más común es hablar de que Morena se va a apoderar del Poder Judicial o ya se apoderó de él, que en el grosso modo pues sí se entiende perfectamente y es un tanto obvio dadas las circunstancias de que si ellos controlan en este momento las dos cámaras y tuvieron recientemente una victoria abrumadora en las urnas, pues lo natural es que también logren
imponer, entre comillas, electoralmente hablando, a las próximas cabecillas de diferentes grupos en el Poder Judicial. Pero esa es una lectura, yo siento, muy general y hasta cierto punto un tanto hueca. ¿Por qué lo veo así? Porque de alguna u otra forma, dado lo mal que están, o más bien lo mal que está realizada esta reforma, pues diera la impresión que incluso no hay un camino certero de lo que puede pasar, o incluso que a lo mejor en el corto plazo sale, sí, pones tú a la gente que tú quieres, y en el mediano plazo, ¿qué tal si todo te sale el tiro por la culata, por lo mal organizado que está la elección de jueces y magistrados alrededor del país en los próximos meses? Y bueno, ya para no repetir tanto lo que mencionas, yo quisiera ir a la perspectiva de, o quiero tratar de entender qué es lo que está leyendo Claudia Sheinbaum basado en las acciones que ha tomado. Obviamente sabemos que la reforma se le impuso López Obrador. Ella todavía no había podido entrar en posesión y ya la reforma la tenía aprobada. Eh, yo sí estaría convencido de que, y pensando lo que ha sido la vida política de Claudia Sheinbaum, de que ella no está de acuerdo en el fondo con esta reforma, pero también entiendo que no puede salir tan rápido en el sexenio a dividir a su propio partido, porque imagínate que saliera a decir que no hay que checarla, hay que, o sea, tratar de matizar de tal manera que, si bien es cierto políticamente hablando, sea una reducción de fricción con el Poder Judicial, al mismo tiempo estaría echándose encima a ciertos grupos parlamentarios que ya empiezan, digamos, ese camino que al final se llama las intermedias del 2027 y la carrera presidencial del 2030. Poco a poco se van a empezar a formar esos grupos y ella lo que menos quiere es empezar a dividir el partido en esa cacería de elecciones de mediano largo plazo, y lo que menos quiere es empezar a tener problemas como habitualmente le ha ocurrido o históricamente le ha ocurrido a los partidos que han estado en el poder. Recientemente al PRI de los 80s y los 90s, que gracias a estas divisiones que empezaron a tener, pues bueno, hasta un candidato a la presidencia murió, dado esas divisiones que había al interior del partido, que fue con Colosio en el 94, y el PAN, lo que es hoy en día, también se debe muy en parte a cómo, no tanto Fox, pero sí Calderón terminó dividiendo al blanquiazul durante su sexenio. Entonces, creo que Claudia Sheinbaum también entiende que no porque los adversarios hayan tenido esas dificultades y que ellos sean diferentes en el discurso, no significa que le pueda pasar lo mismo, y no lo quiere hacer tan temprano en el gobierno. O sea, ni siquiera terminar el 2024 y ya empezar a tener más divisiones en el interior del partido, pues creo que no es lo conducente. Entonces, en ese sentido, creo que Claudia Sheinbaum pues está haciendo lo poco que puede hacer con respecto a una reforma que, sin lugar a dudas, yo pensaría que ella hubiera esperado mejor a tener una versión mucho más amigable y que sí se apegara a lo que tú mencionas, algo que sí fuera más productivo, no tanto tan desorganizado como algunas reformas en el sexenio de López Obrador se terminaron aprobando y que a la postre pues han sido un desastre. Sin duda alguna, Ricardo. Y vamos al tema de esta hegemonía que existe, porque hoy más que nunca, Ricardo, hablando, digo, ya que tocaste el tema del PAN, del PRI, hoy más que nunca, estamos viviendo lo que es un partido hegemónico como lo es, Ricardo. O sea, de verdad, de verdad te lo digo, estoy simplemente sorprendido por la presencia y la fortaleza que está teniendo Morena, o más bueno, sí, contra la flaqueza que está demostrando el resto de la oposición. Por ejemplo, hablando de Movimiento Naranja, por ejemplo, de MC, te puedo decir una cosa, aquí en Nuevo León al menos ya dieron por muerta la elección. Ya Jesús Nava de Santa Catarina ya se hizo morenista. Samuel García, honestamente le veo poco o nada que hacer para el 2030. Es más, lo veo guinda. Si quiere evitar terminar en la cárcel, se va Morena, ¿eh? Así te la pongo, mi estimado Ricardo.
Y de hecho ya a nivel estatal, MC está viendo cada quien, pues, para dónde saltar, ¿eh? Si uno se van a... Digo, ya se fue Indira Kempis al PRI, a morir en paz, políticamente hablando, evidentemente. Ya el Colosio, su carrera también ya se acabó prácticamente, está en el Senado y de ahí poco nada yo creo que va a ser. Digo, ahorita que sacaste a colación a Colosio padre. MC está muriendo, lo que pudo haber sido no fue ni será, no dudo, o sea, estoy seguro de que Nuevo León va a ser, al menos que Adrián de la Garza diga lo contrario, Nuevo León se va a pintar de guinda en la próxima elección en el 27. Y Jalisco, quién sabe, Jalisco no lo sabemos, pero pues MC está perdiendo fuerza estrepitosamente después de la elección, se desinfló completamente. Y el PAN, pues, a ver, está Marquito Cortés, bueno, ya no es Marquito Cortés, ahorita está ya otro presidente, pero pues Bendito sea el Señor. a ver, pues de los mismos, Ricardo, hombre, pero Xochitl ya está queriendo hacer su propio partido, su movimiento político, su propio partido, hágame usted el mentado favor. Y así hay una gran cantidad de panistas que están muy molestos con el PAN y el PRI, pues, suenan los grillos y ahora hay mucho que hacer. Y Guadalupe Acosta Aranjo, pues ahí anda como pollo descabezado, mi estimado Ricardo. ¿Qué le espera a esta oposición del país? Porque pues está Lili Telles y se acabó y da risa. Y a veces da risa y da lástima. Pero ya no existe una oposición en este país como tal. Y eso sí, créeme, Ricardo, no es culpa de Morena. No, de hecho, ya lo hemos dicho, los partidos de oposición fueron los que terminaron encumbrando en parte al movimiento hegemónico de Morena. Y sí, ya diera la impresión que incluso hasta las redes sociales terminan hasta poniendo de guinda a la gente o generando romances como lo de TikTok con Noroña y Lili Telles, que da mucha risa como eh, los tratan de unir, al menos en la plataforma de TikTok. Pero ya, y haciendo un poco de secuencia a lo que te mencionaba hace unos minutos, a mí me da la impresión que realmente, o más que la impresión, a mí me queda claro que lo que puede de alguna u otra manera romper la hegemonía que tiene hoy en día el partido de Morena es precisamente gente al interior de Morena. O sea, al final de cuentas, el ser un partido hegemónico, pues tiene sus grandes ventajas que a lo mejor lo estamos viendo ahora. Hablo estrictamente en materia política, de que puedes controlar a placer y puedes dictar a placer lo que tú quieras. Pero también llega un punto en que ese pastel que te estás comiendo completo, pues no le va a alcanzar para todas las bocas que están en Morena. Entonces, vuelvo a lo mismo que mencionaba. En algún momento, yo creo que en el caso de Claudia Sheinbaum, ella esperaría más tarde que temprano. Va a haber alguna división, va a haber fricciones ya más serias en Morena, que terminen ya de alguna u otra manera marcando ese derrotero, donde probablemente volvamos a situaciones de las épocas de los 60s, de los 70s, donde realmente la elección de junio o de julio, pues no tenía mucho sentido de quién fuera a ganar, ya sabíamos quién iba a ganar en la época priista de aquellas décadas. Y similarmente puede ocurrir eso en el 2030, y tal vez a lo mejor estemos hablando de la preelección del 2029, ¿no? De cómo estos grupos pueden irse fraccionando y de alguna u otra manera a lo mejor salgan dos grandes grupos y de ahí salga la verdadera competencia internamente dentro de Morena por controlar, digamos, el siguiente sexenio. Ahorita yo creo que lo que va a tratar de hacer Claudia Sheinbaum es mantener la unidad lo más que se pueda, tratar de no tocar los puntos álgidos. Yo creo que en algún momento del sexenio al menos se va a tocar el tema de una reforma fiscal, que es poco sexy para un gobierno, eso hay que decirlo,
o más bien no es que sea poco sexy, no es nada sexy No es una nada, no reforma es fiscal. lo más impopular que Lo más existe. impopular que existe es eso. Sí, sin Y si duda. se empieza a tocar, por ejemplo, ese tema, que es muy delicado y muy impopular, pues vamos a ver en qué secciones de Morena empieza a tener más calado, tanto positivo como negativamente. Hace 6 años yo sí veía ciertos nombres, particularmente a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, como los principales candidatos. Obviamente faltaba mucho tiempo, pero sí como los principales candidatos a eventualmente ser los sucesores de López Obrador. Hoy en día yo te diría que en Morena no veo ese perfil de 2030 muy claro. O sea, no veo, obviamente se pueden dar varios nombres, pero yo no veo ninguno donde digas, aquí está una persona que podría ser. Siento que cuando se barajan muchos nombres significa que la cosa no está clara. Entonces, vamos a ver qué termina aconteciendo, digamos, políticamente hablando, y también cómo termina resolviendo Claudia Sheinbaum los primeros retos que va teniendo con la reforma judicial, el inicio del gobierno de Donald Trump y esta relación bilateral con los Estados Unidos, y también cómo empiezan a progresar sus proyectos personales, porque una cosa es darle continuidad a lo que tenía el gobierno anterior y otra cosa, los matices de los que hemos hablado, qué tanto los puede llevar a ejecución, dado que tampoco en términos de presupuestos, pues tiene la bonanza como para pensar que las cosas van a salir al 100% como ella o su gobierno esperaría. Ni más ni menos, Ricardo. Yo nada más te planteo una sola pregunta. Quiero que seamos muy rápidos y muy breves para finalizar. Porque tú hablabas ya de los proyectos personales, o sea, de lo que será el sexenio de Claudia Sheinbaum. Todavía estamos hablando de lo que dejó López Obrador. Y insisto, esto se hablaba muchísimo desde la campaña que tendríamos una especie de maximato desde Palenque, Ricardo. La pregunta es clara, es concisa. Tú has visto rezagos de López Obrador. Podemos hablar de que López Obrador está teniendo decisiones dentro del Palacio Nacional al día de hoy. Y como contexto te voy a poner uno de los temas que me parecen también importantes que nos saltamos, que es la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH. Y esto lo pongo también porque dentro de la tercia que pasó, dentro de lo que se debatió en el Senado y demás para su ratificación, fue la menos calificada, fue la peor calificada y de hecho o sea, el perfil que quería Claudia Sheinbaum no fue al finalmente la persona que ganó. Y para que alguien como Jorge Cepeda Patterson, un hombre de izquierdas pero crítico y siempre con el sentido periodístico de la crítica, haya dicho que eso fue una orden de Palenque, me parece muy interesante. ¿Cómo es esto en el tema tanto de Rosario Piedra Ibarra como en el caso específico también de lo que está aconteciendo en Culiacán, Sinaloa, con la hiperviolencia que está viviendo y que ya tenemos demasiados días con este tema que es verdaderamente trágico, Ricardo? ¿Ves ahí tú algún asomo o coincides con Cepeda Patterson de que ahí, al menos en esta decisión puntual de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esté ahí la mano del observador, al igual que con el tema también tristísimo, creo yo, de los órganos autónomos? Sí, mira, yo creo que es difícil entrar al terreno de la especulación porque al final de cuentas, al no tener, digamos, algo concreto así, por ejemplo, una filtración de información o algo con respecto a si se toman decisiones o no desde Palenque, pues es muy complicado aseverar algo. Yo pensaría más que lo que te mencionaba hace ratito con el tema de la reforma judicial. Yo siento más una situación donde de momento le seguiría dando esa lectura, donde de momento es más un tratar de reducir o minimizar las consecuencias de decisiones o del arrastre anterior del sexenio, tratar de irlo sobrellevando y poco a poco ir metiendo mano en las decisiones.
me diera la impresión que Claudia Sheinbaum no es una persona que se deje manipular tan fácilmente. Una cosa, eso es también, una cosa es ser manipulado y otra cosa es que te impongan, digamos, a partir de, pues de alguna forma, de algún tipo de violencia verbal, violencia de amenaza, digamos, no tanto como de una imposición. Las cosas, yo siento que Claudia Sheinbaum no es de esas personas que permitiría que eso ocurra, pero sabe que también no todo lo puede controlar, o sea, no puedes llegar a controlar un gobierno tan hegemónico en el sentido de que cuando tú tomas o te ponen la banda presidencial, en ese momento todo lo vas a controlar. Lo hemos conocido sobre todo en los gobiernos priistas, como incluso hasta el mismo presidente se enteraba de cosas ya hasta que habían pasado y cosas que lo hacían gente de su propio partido. Entonces, en ese sentido, creo que Claudia Sheinbaum, insisto, es muy consciente de que sí tiene mucho poder en sus manos, pero también al mismo tiempo no todo ese poder lo puede controlar. Y hay cosas que no necesariamente tiene que ser una decisión de palenque, o sea, puede haber gente que incluso por sus propios intereses haya impuesto a Rosario Piedra en la CNDH. Y en el caso de los órganos autónomos y otro tipo de decisiones que puedan venir más adelante, pues sí, básicamente todo lo vería como resabios del sexenio pasado. Yo pensaría que hasta a lo mejor pasado el tercer, cuarto mes del 2025, ya tendríamos que empezar a ver otro tipo de situaciones y poco a poco ir reduciendo este tipo de situaciones donde se presta para múltiples interpretaciones. Y rápidamente con el tema de la seguridad, pues es ahí donde quiero ver qué ocurre. Hubo la semana pasada una serie de detenciones en el Estado de México de, digamos, perfiles bajos dentro de la burocracia mexicana que estaban ligadas con el narcotráfico y quiero ver si esa es la estrategia, no ir necesariamente por las cabecillas del narcotráfico donde sabemos el desastre que fue hace par de sexenios o par de sexenios, bueno, hace 3 sexenios con Felipe Calderón, donde se armó el despapalle que aún hoy en día se viven las consecuencias de ello, sino más bien si esa va a ser la estrategia, ir a cortar cabezas burocráticas donde sabes que no vas a generar más violencia. Lo que estás haciendo es empezar a cortar cables, pero que no sé qué tanto pueda ser interminable los conductos de cables que existan entre burócratas y narcotráfico. Pues ahí está, Ricardo, pues con esto cortamos. Todavía tendríamos mucho que hablar, digo, también nos faltó el tema de los órganos autónomos, la eliminación del INAI, la eliminación de todo esto, la creación de la Secretaría del Buen Gobierno, muchos temas también por analizar, Ricardo, pero Lo pues del el tiempo, G20 que apenas si lo del G20 vimos también que lo repasada. tocamos muy por encima, pero bueno, fue el regreso de México al plano internacional y le fue bastante bien a Sheinbaum, le fue bastante bien, no le fue nada mal. Pero bueno, mi señor Ricardo, con esto pues nos despedimos y nos comprometemos a tratar de llevarles este podcast semana a semana. Una vez por lo menos entre semana, ahí nos estaremos escuchando y ya renovando completamente la imagen, porque ya me regañó la diseñadora, Ricardo, ya me regañaron porque no hemos cambiado la imagen. Ya vamos a empezar con eso. Ricardo Romano, quien les habla, Juan Carlos Flores, muchísimas gracias, Ricardo, hasta la próxima.